El libro de Oseas. Siempre se nos habla acerca de esta historia de amor entre Oseas y la ramera Gomer. Pero ¿sabías que el libro de Oseas oculta un secreto muy profundo? Y es que está escrito en dos tiempos simultáneamente, en pasado y en futuro. ¿Quieres aprender más? ¡Vamos allá! Hoy día vamos a aprender más acerca del profeta Oseas, así que te invito a que me acompañes en este estudio. Vamos a estudiar a este profeta desde una perspectiva mesiánica en base al idioma. Como siempre he dicho en este canal, la importancia del contexto. Así que vamos a aprender un poquito acerca del contexto de este profeta. Primero, Oseas es un profeta del reino del norte. Y aquí es cuando tengo que hacer una pausa muy importante. Si no has visto el video Elishab, tiempo de restauración, te invito a que vayas a verlo ahora. De hecho, este video es parte de la saga Identidad, que comienza con el video que te acabo de contar. Así que si aún no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo, porque créeme que si no entiendes la diferencia entre la casa de Israel o reino del norte y la casa de Judá o reino del sur, no vas a entender nada del profeta Oseas, porque te va a faltar el contexto. Bueno, sigamos con el estudio. Entonces, él profetizó en los tiempos del rey Jeroboam II, y como prácticamente, por no decir, todos los reyes del reino de Israel, del reino del norte, de Israel, fue un tiempo de caos y de mucha maldad. Y este texto de Oseas es una recopilación de 25 años de profecía y predicación. Como te decía, Oseas es un libro que está escrito simultáneamente en dos tiempos, y solamente un análisis del idioma hebreo va a revelar el secreto escondido en este texto. Hay una profecía que dice que la ciencia aumentaría. ¿Por qué te la menciono? Yo no sé hablar hebreo, estoy empezando a estudiarlo para tratar de conocer un poco más, pero eso no es un impedimento para poder realizar este estudio, porque hoy en día tenemos un montón de herramientas que son buenísimas para poder estudiar el libro de Oseas. Entonces, esto lo encontré de la Biblia paralela, que tú la puedes buscar para encontrar el hebreo original. Y el libro de Oseas comienza así. Entonces, la palabra de Yah, nuestro creador, que vino a Oseas, el hijo de Beri. En hebreo sería algo así, perdónenme por mi mal hebreo. Davar Yah Asher Hayah Eloshea ben Beri. Ahora, me gustaría que te fijes en lo que significa cada palabra. Davar es palabra o verbo. Está el tetragramatón, que es el nombre propio del creador. Asher significa que. Hayá, que vino o existió. El, que es la forma corta de Elohim. Oshea, que es Oseas y también significa salvación. Ben, que es hijo. Beri, que significa mi bienestar, que era el nombre del papá de Oseas. Ahora, me gustaría que pudiéramos revisar esto, cómo lo podemos traducir de otra forma, para que nos demos cuenta de que está escrito en futuro. Y es que la palabra, el verbo, ya en el principio era el verbo, sabemos que está hablando de Yeshua. El verbo, que es ya mismo la imagen visible del Elohim invisible, que vino como Elohim, el Elohim Salvador, como Oshea, como Yeshua, como nuestro Salvador. Entonces, la palabra del Creador vino, ¿no es cierto?, en su forma corta, o sea, como el Salvador, como la imagen visible del Elohim invisible, y se transformó siendo el Hijo, ¿no es cierto?, el Hijo o mi bienestar. Ahora, la palabra Beeri es mencionada por primera vez en Génesis 16, del 13 al 14, cuando Isaac conoce a Rebeca por primera vez. Y es llamado el pozo del viviente que me ve. Fíjate lo profundo de ese nombre. Y de hecho, cuando estaba conversando con la samaritana en el pozo, le dijo que el que bebiere del agua que él tenía para dar no tendría sed jamás. Estoy parafraseando. Y esto del pozo del viviente que me ve, como contexto de Isaac conociendo a Rebeca por primera vez, está representando el pacto matrimonial que el Salvador establece con su reino. Vamos a ver que todo el libro de Oseas es una historia de amor entre nuestro Creador y su pueblo Israel. Luego de esto, el libro de Oseas nos va a dar el contexto en el que se está hablando. Y de nuevo, si no has visto el video de Elishab, te recomiendo mucho que lo veas. Ahí yo explico que cuando hablamos de Israel, estamos hablando de dos casas. Israel no es lo mismo, no es sinónimo que Judá o que judíos.
Y nos damos cuenta, porque sin entender esta diferencia, que el reino de Israel se divide en dos reinos, la casa del norte y la casa del sur, no vamos a entender lo que dice acá. Porque nos dice que en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, ¿cómo pueden estar existiendo estos reyes simultáneamente? Porque los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías fueron reyes del reino de Judá, al mismo tiempo que Jeroboam, el hijo de Joás, fue el rey del reino de Israel. Oseas es parte del reino de Israel, de las 10 tribus del norte, y es a ellos a quienes les va a entregar esta profecía. De nuevo, el contexto lo es todo para entender la palabra. Si seguimos con la historia de Oseas, vamos a ver lo siguiente. Que a Oseas se le ordena que él debe tomar una mujer de fornicación. La palabra fornicación en hebreo es senunim, que según el diccionario Strong nos dice que la raíz de senunim es fornicación, adulterio y también es idolatría. Y el Padre nos deja muy en claro que esto va a ser un símbolo o una representación de la relación que tiene nuestro Creador con el reino del norte de Israel. Ojo, no con todo Israel, sino con la mitad del reino, el reino del norte, las 10 tribus. Y lo dice muy claro porque en el texto de Oseas dice, porque la tierra fornica apartándose de Yah, de Yud-He-Vav-He, el Creador. Entonces, a Oseas se le va a dar una orden: ve y cásate con una mujer de fornicación. Y vamos a ver en el hebreo cómo esto que Oseas hizo en el pasado es una representación profética de lo que va a ocurrir a futuro. Mira, vamos a verlo. Entonces, dice en el hebreo, Vayelech, Vaikach et Gomer pat Diblaim. Bueno, lo siento. En lo que ocurrió en la historia de Oseas fue lo siguiente, que fue y tomó a ese, voy a explicar al tiro eso, Gomer, la hija de Diblaim. Eso es lo que nos cuenta la historia que ocurrió entre Oseas y Gomer. Sin embargo, déjame explicarte que esto tiene un mensaje en futuro, porque también sabemos que fue y tomó Aleph Tab. ¿Qué es Aleph Tab? Es una palabra en hebreo muy especial que no tiene traducción. El Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, mientras que la Tab es la última. Entonces es lo mismo que vemos definido en Apocalipsis cuando Yeshua dice, yo soy el alfa y el omega. Él no hablaba griego, él hablaba hebreo, así que no dijo el alfa y el omega, dijo, yo soy el Aleph y la Tab, el primero y el último, el principio y el fin. Te propongo un desafío, anda, investiga todas las veces en que aparece este Aleph Tab en la palabra y te vas a dar cuenta de que hay muchísimo que aprender. Entonces, si fue y tomó el Aleph Tab y consumó, la palabra Gomer significa consumar, y recordemos que cuando dice la palabra, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y entregó su ruaj. Entonces, fue y tomó el Aleph Tab, la consumación de su vida, ¿no es cierto?, para ganar por la hija de Diblaim. Entonces, Diblaim viene de la raíz de Belá, que significa panes, torta de higo, y viene de Sabal. Sabal significa habitar. Entonces, lo que podemos ver acá es que Yeshua mismo fue y tomó a Gomer, tomó a la novia, tuvo que consumar su vida para poder tomarla, para poder habitar con ella, para poder estar en la boda del Cordero. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿con quién habitas? ¿Con quién están habitando tú? Porque Gomer estaba habitando con personas de fornicación. En cambio, el llamado que nosotros tenemos es a habitar con el novio, que dio su vida, consumó su vida para poder estar con nosotros. De la unión de Oseas con Gomer vino un primer hijo, el primogénito, que es llamado Jezreel. Este nombre no es casualidad, no es accidental, puesto que el Padre mismo se lo dio, según nos lo dice Oseas 1:4, y le dijo, ya, ponle por nombre Jezreel. Jezreel significa Elohim siembra. La terminación El es la versión corta de Elohim, que se ha traducido como Dios, aunque es una mala traducción. Lo que sigue viene de la raíz Sará, que significa semilla y también significa simiente. Cuando se nos da el significado de por qué le dice que tiene que llamarlo Jezreel, entonces el Padre le da la siguiente afirmación: porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel.
Ahora, esta afirmación tan extraña cobra mucho más sentido si es que la vemos en el hebreo. Vamos allá. Nos dice, Upakati edme Yisrael al Bet Yehu. Entonces vemos acá que nos dice que va a cobrar la sangre de Jezreel a, ¿no es cierto?, la casa de Yehú. Pero también lo podemos ver desde otra perspectiva, y es que el Aleph Tav Yeshua mismo, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, visitará en sangre, visitará en carne, en cuerpo, como Jezreel, como el sembrador, a la casa de Yehú. ¿Quién es la casa de Yehú? Bueno, Yehú significa Él es Yah, es la casa de nuestro Creador, Israel. Y después nos sigue diciendo, Vehizvati Mamlekut Bed Israel, y cesará y acabará y terminará el reinado de la casa de Israel. Pero de nuevo, esto lo podemos leer en un sentido profético, a futuro, queriendo decir, y cesará, o sea, dará cese, dará reposo, dará descanso. Está hablando del reinado milenial, del reinado sabático que va a tener Jezreel, nuestro Mesías, el Aleph Tav, Yeshua, sobre toda la casa de Israel. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? Acabamos de leer en el hebreo cómo simultáneamente nos está contando la historia del pasado de Oseas y al mismo tiempo la profecía de lo que Yeshua iba a hacer, que iba a venir en sangre como la imagen visible del Elohim invisible, iba a dar su vida y consumarla por Gomer, por su novia Israel, para establecer su reinado milenial, su reinado sabático, cuando por fin va a poder estar con ella en paz. ¿No te parece increíble? Pero las siguientes palabras a mí me parecen increíbles. Veo cómo el Padre nos está hablando de tres formas simultáneamente con tan solo unir unas cuantas palabras. Realmente el hebreo es el lenguaje santo y tiene una riqueza increíble. Fíjate lo que dice acá. Besabarti et keset Israel. 4 palabras, pero que nos van a dar un significado muy profundo. Besabarti significa y quebrará, pero también viene de la raíz que es esperar, sabar. Aleph Tav, como hemos aprendido, representa a Yeshua. Keset es el arco, pero el arco en los dos sentidos de la palabra. Por un lado, arco y flecha, pero por otro lado, el arco, ¿no es cierto?, que representa el pacto que hizo después del diluvio con Noé. Esto nos muestra 3 cosas. La primera, que tenía que ocurrir que el arco de Israel, el arco representando el arma, el general en jefe de los ejércitos, Yeshua, el Aleph Tav, debía ser quebrantado. Entonces lo podemos leer como que él, Elohim, el Padre, quebrantará al Aleph Tav, que es el arco de Israel. Pero si tomamos el otro significado de Besabarti, también tenemos que es esperar. Y es que como ya vino el arco de Israel, el general de los ejércitos, pero vino como siervo sufriente y fue quebrantado, entonces ahora nos toca a nosotros, mientras tanto, esperar al Aleph Tav, que hace pacto, arco en el sentido de pacto, con Israel. Bueno, ¿y qué es lo que estamos esperando? Y aquí tenemos un tercer posible significado para esto, ¿no les parece increíble? Y es que estamos esperando que el Aleph Tav mismo venga y quiebre la dureza, porque resulta que la palabra Keset también significa dureza, no solamente significa arco como arma, arco como señal de pacto, sino también viene de la raíz que es dureza, la dureza de Israel, de ambas casas, la casa que no ha querido reconocer al Mesías y la casa que no ha querido reconocer sus leyes. Bueno, acabamos de verlo en el plano temporal, en el tiempo, nos acaba de decir cuándo va a ocurrir esto. Estamos a la espera de que llegue ese día en que todas estas promesas ocultas en el idioma hebreo se cumplan. Pero vamos también a hablar ahora acerca del lugar donde todo esto ocurre. Fíjate lo que dice las palabras siguientes en este versículo. Que en el valle o en la cima de Jezreel es donde todo esto va a ocurrir. Behemek significa en el valle, pero también se puede traducir como en la suma, en la profundidad. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? ¿Cómo tiene que ocurrir? Bueno, cuando Israel, Jezreel, que sabemos que es Yeshua el sembrador, vaya a la profundidad máxima para poder plantar la semilla. Todo el libro de Oseas está escrito con este código de agricultura, como mucho de la palabra, donde la semilla tiene que ser plantada en los corazones. Por favor, te pido que tomes mucha atención con lo que quisiera explicarte ahora.
Yeshua, estando en el madero, él sembró su propia sangre en lo más profundo de la tierra. ¿Y cuál es esta semilla? Tú y yo y todos nosotros que somos la casa de Israel restaurada. Pero es con un propósito, es con una misión. ¿Cuál es esa misión? Que ahora nosotros llevemos su semilla, su dabar, la primera palabra que estudiamos en este estudio, dabar, que es palabra o el verbo, su mensaje. Esta semilla debemos llevarla hasta lo último de la tierra, porque viene el momento, y lo vamos a ver en lo que viene a continuación en este estudio, en que el sembrador va a cosechar todo lo que sembró de las 4 esquinas de la tierra, porque él va a cumplir la promesa que él le hizo a Abraham, como vamos a ver a continuación. Realmente es hermoso ver cómo el hebreo nos enseña todo esto, y hay tanta profundidad en este idioma que nuestro creador mismo hizo y enseñó. Vamos a continuar con nuestra historia. Luego de esto, Oseas y Gomer tuvieron una segunda hija, como nos dice el libro. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Elohim, de nuevo, el creador mismo, nuestro padre, le da el nombre. Ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. En hebreo, lo significa no, es una negación. Y Ruhamá viene de la palabra rajem, que significa misericordia o compasión. Entonces acá está diciendo que el nombre de esta hija es Lo Ruhamá porque él no va a tener misericordia de la casa de Israel. Y te pido que por favor no confundas la casa de Israel con el reino de Israel o con el pueblo judío. No está hablando de eso. Cuando habla de la casa de Israel, en el contexto es muy claro que está hablando del reino del norte, las 10 tribus que hoy en día están perdidas porque fueron dispersadas por el mundo. De nuevo, si no has visto el video de Elichab, por favor anda a verlo porque ahí está la clave para entenderlo todo. Pero ¿qué más dice el Padre? Bueno, también dice, más de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Te fijas que aquí hay una distinción clara? Hay una casa de Israel y una casa de Judá, y de la casa de Judá sí va a tener misericordia. Y dice que los va a salvar, los va a Yeshua, por Yahshua Elohim. Y no los va a salvar con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Lo que voy a señalar a continuación quiero que quede bien claro que es una interpretación mía. Yo creo que Lo Ruhamá representa la primera venida del Mesías. Dice que la salvación vendrá a la casa de Judá, y fue en el reino de Judá, fue entre los judíos que el Mesías vino la primera vez. Pero ellos no lo reconocieron porque estaban esperando a un Mesías guerrero. Acá acaba de decir claramente de que no iba a ser mediante la espada. La primera venida del Mesías tiene que ver con el reino del norte, no tiene que ver con los judíos, tiene que ver con nosotros. Es una visita en misericordia, en rajem, en compasión. Por lo tanto, es importante que entendamos, el Mesías vino a los judíos. Los judíos nunca perdieron su identidad porque era necesario que el Mesías pudiera venir al reino. Pero el objetivo es la restauración de su hermano, del reino del norte. Es por esto que él dijo, yo no vine sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es por esto que su primera venida se presenta como el Mashiach ben Yosef y no como el Mashiach ben David, como el Mesías hijo de José, siervo sufriente, no como el Mesías hijo de David, el rey de los ejércitos. Y es por esto que la casa de Judá no lo conoció, porque para la casa de Judá está la segunda venida en la que todo el reino será unificado una vez más, como vamos a estudiar a continuación. Sigamos leyendo el texto. Nos dice que Oseas y Gomer ahora tuvieron un tercer hijo. Este tercer hijo también recibe un nombre de parte del Padre. Versículo 9. Y dijo Elohim, ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Como ya aprendimos, Lo significa no, y Amí significa mi pueblo. Por eso que dice, ustedes no son mi pueblo. Pero ojo, no se lo está diciendo a todo el reino, sino solamente al reino del norte, al reino de la casa de Israel. Esta afirmación va a ser reafirmada un poco más adelante en el libro de Oseas, porque aquí está estableciendo la carta de divorcio, ya que le hace al reino del norte. Este dato va a ser muy importante y lo vamos a retomar en este y en otros estudios posteriores.
Pero quiero hacerlos notar en el versículo siguiente, versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Este versículo comienza con la promesa que el Padre le hizo a Abraham, cuando lo llevó y le dijo, cuenta las estrellas, cuenta la arena. En esa promesa que le hizo, cuando le dijo, así va a ser de numerosa tu descendencia, esa es la promesa que está siendo retomada acá, porque sabemos que nuestro Elohim no es hombre para mentir. Y acá el Padre hace una afirmación imposible. Él está diciendo algo que es imposible de acuerdo a su propia jurisdicción. Bueno, la palabra enseña en Deuteronomio 24, del 1 al 4, que es abominación que alguien se divorcie y después vuelva a tomar a su primera esposa. Por lo tanto, el Padre no puede decir, si es que le ha dado carta de divorcio al reino de Israel, que él va a volver a tomarlos y que van a volver a ser un pueblo, porque su ley lo prohíbe. De hecho, esto yo lo aprendí en un estudio del pastor Jim Staley, es conocido como el gran misterio. ¿Cómo es que él va a tomar de nuevo al reino de Israel si le dio carta de divorcio y él mismo prohíbe hacer eso porque dice que le parece una abominación? Bueno, es Shaul, o el apóstol Pablo, el que resuelve este misterio, obviamente por revelación del Espíritu, en Romanos 7, del 1 al 4. Pero todo esto lo vamos a dejar para un estudio posterior, llamado la ley de los celos. Ahora, sí me gustaría que te quedaras con esto. Esta afirmación imposible, esta promesa cuando dice, y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente, ya se cumplió. Y tú puedes encontrar ese cumplimiento en los siguientes textos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, y también en Romanos 9, versículos del 22 al 26. Pero todavía nos falta descubrir algo muy importante, lo más importante, y ya estamos llegando al término de este estudio, y es, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué todo esto está ocurriendo? El propósito es el siguiente, que dice que en un futuro, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán a un solo jefe, y subirán de la tierra. Quiero hacer una pausa acá. El reino va a ser unificado una vez más. Judíos y todo Israel disperso a las 4 esquinas de la tierra se van a reunir, y van a nombrar a un solo jefe, y van a subir a la tierra de Israel. Y bueno, esta es nuestra confianza, que en ese momento todos dirán a una voz, porque grande es el día de Jezreel, Ki Gadol Yom Israel. Mi amado, mi amada, estamos esperando que llegue el día de Jezreel, el gran día de Jezreel, cuando el sembrador Yeshua HaMashiach venga a esta tierra y restaure el reino. Mientras tanto, te agradecería mucho que puedas compartir este video, darle me gusta y suscribirte al canal para que puedas ser parte de esta misión que es llevar la palabra a todas las ovejitas perdidas de la casa de Israel. Espero que hayas aprendido mucho y que Abba siga bendiciéndote y dándote más de su revelación. No te pierdas los próximos estudios que se vienen. Estamos en esta serie de identidad. Mi nombre es Gonzalo de la Pequeña Manada y este canal es Elichab, porque Él restaura todas las cosas. Bendiciones. Shalom.